Hermano, buenos días. Primero quiero dar gracias a Dios por haberme permitido compartir su palabra en este día muy especial. Hoy día es el Día del Padre, ¿verdad? En primer lugar, felicitaciones los hermanos que son padres. Espero que hoy día la pasen bien, con mucha felicidad con sus familiares. También, cuán bueno es escuchar la palabra de nuestro Padre espiritual en este día especial. Antes de empezar este día de feliz, será muy bueno escuchar la palabra de nuestro Padre primero. Y estoy muy seguro que Dios se agradará de esto. Entonces, para escuchar la palabra de hoy, oremos juntos, hermanos. Dios Padre, Santo Misericordioso, te damos gracias. Nosotros debíamos ir al infierno, siendo los pecadores, pero Dios nos salvó. Y gracia sobre gracia, Dios nos ha añadido una oportunidad que podamos devolver su gracia. Dios, hoy en día, por coronavirus, muchos hermanos están sufriendo y hay una dificultad de reunirnos. Dios, ayúdenos para que nosotros podamos predicar su evangelio, reuniéndonos, recibiendo más fuerza de Dios. Y Dios, guía la boca de quien predica su palabra, para que no sea predicado la voluntad del hombre, sino su voluntad. Y también abra el corazón de los hermanos, para que puedan recibir su palabra y que puedan vivir conforme a su palabra. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Primero, buscamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cuál sería hacer el bien? Dios dice que, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Hacer el bien es voluntad de Dios, dice. Cuando piensa, hermanos, ustedes, hacer el bien, entonces, ¿qué les viene a su mente? Creo que vendría una palabra ayudar. ¿Verdad? Hoy en día también muchas personas están viviendo ayudando, ¿verdad? Hoy en día también los médicos peruanos por coronavirus están sufriendo bastante, ¿no? ¿Verdad? Está salvando las vidas. Esto sería hacer el bien. ¿Verdad? Ellos están haciendo el bien y su trabajo sería muy precioso, valioso. Ahora también los hermanos, algunos tienen problema económico. Y también los hermanos pueden ayudar unos a otros. Y esto sería hacer el bien. Pero hacer el bien que Dios piensa es un poquito diferente que nosotros imaginamos.
San Mateo, capítulo 12, San Mateo, capítulo 12, versículo 11 a 12 buscamos. San Mateo, capítulo 12, versículo 11 a 12. Yo leo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de nosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En el día de reposo, Jesús les dio a una enseñanza muy importante. Un día los judíos le acercaron y le preguntaron, Maestro, ¿sería correcto curar a los enfermos en el día de reposo? Jesús, ¿cómo respondió? Claro que sí, porque salvar la vida es un trabajo más importante en esta tierra. ¿Verdad? Salvar la vida sería hacer bien. Pero, ¿cuál sería un hacer bien más importante en esta tierra? Esta como Jesús hizo sería salvar el espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, así está escrito. Cristo Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. El propósito de su venida era salvar a los pecadores. Jesús, ¿verdad?, hizo bien en esta tierra curando a los enfermos, ¿no? Pero la palabra, como dice, Él vino a esta tierra no solo para curar a los enfermos, para quitar el problema carnal, nada más, sino Él vino para salvar al espíritu, dice. Y también la Biblia dice sobre el destino de nuestro espíritu. Ahora buscamos Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Leamos juntos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios dice sobre la situación de nosotros. Nosotros no éramos hijos de Dios, sino nosotros estábamos en la potestad de las tinieblas, o sea, potestad de la Satanás, y que esto quiere decir que nuestro espíritu estaba muerto. Pero Jesús vino a esta tierra y salvó nuestro espíritu. Asimismo, hacer bien, un hacer bien más importante sería salvar el alma, tal como Jesús hizo en esta tierra. Y verdad, nosotros fácilmente podemos estar de acuerdo que hacer bien sería bueno. Pero es difícil pensar que cuando hagamos el bien, también vendría sufrimiento. ¿Que haciendo el bien vendría el sufrimiento? ¿Verdad? Es difícil imaginar. ¿Cuál sería bueno si nosotros predicamos el Evangelio y las personas que escuchan lo aceptan en su corazón fácilmente la palabra? Pero en el corazón de las personas
hay un rechazo que no quiere aceptar la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ahora buscamos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Yo voy a leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí esta palabra así está empezando a decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Verdad? Esta palabra es cierto. Nosotros lo sentimos, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Es una palabra muy hermosa. Jesucristo vino a esta tierra para salvar a los pecadores, pero en Hechos capítulo 10, versículo 38, ¿cómo está escrito? Aquí veamos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí dice que a los hombres oprimidos por el diablo, ¿verdad? Ahora, muchas personas están oprimidos por el diablo. O sea, está en la potestad de Satanás. En este mundo no es un mundo que hay esperanza verdadera. No es un mundo que hay paz hermosa, sino es el mundo que Satanás está. Por eso, cuando Jesús vino en esta tierra, ¿qué ocurrió? Sufrió bastante, ¿verdad? Veamos cómo Jesús sufrió en esta tierra. San Lucas capítulo 22. Buscamos San Lucas capítulo 22, versículo 63. San Lucas capítulo 22, versículo 63. Leamos juntos. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Hermano, ¿quién es Jesucristo? ¿Verdad? Es nuestro Señor. Pero también ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Y es todopoderoso. ¿Quién podría golpear a Dios? ¿Quién podría burlar a Dios? Pero esto sí ocurrió en esta tierra. Y luego, versículo 64 a 65, también leamos juntos. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole, ¿verdad? Con muchas palabras ellos le injuriaban, ¿no? ¿Cómo así podría ser? No solo esto, versículo 66 también veamos. Versículo 66, yo leo. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo. Le trajeron a sus concilios ellos, y luego, ¿qué hicieron? Le amenazaron, dice. Jesús lo escribió muy detalladamente, ¿no? Muy detalladamente escribió su sufrimiento.
¿Por qué así escribiría detalladamente el sufrimiento? ¿Esto no sería una vergüenza? En la palabra, Dios dice por qué lo escribió. Veamos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aquí dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Después de recibir la salvación, algunos cristianos podrán decir, ya, después de recibir la salvación, Dios me da paz. Siempre me siento tranquilidad. Pero Dios, después de recibir la salvación, solamente habrá bendición y paz nada más. Así dice. Dios no dice así. Sino Dios dice que habrá mucho padecimiento en nuestra vida. ¿Por qué escribió? Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús fue un ejemplo a nosotros. Entonces, Jesús, ¿por qué permitiría este sufrimiento a nosotros? Ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Después de recibir la salvación, nosotros habíamos sido hijos de Dios y ahora somos hijos de Dios, y creo que no existen los padres que les gustan ver el sufrimiento de sus hijos. Pero nosotros, Dios nos ama, pero nosotros aún tenemos nuestro propio pensamiento. Dios es nuestro Padre, entonces quitará todo el obstáculo. Pero nosotros deberíamos escuchar también el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Isaías 55, versículo 8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así dice, ¿no? Después de recibir la salvación, nosotros, ¿cómo recibimos la salvación? Recibimos la salvación conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero quizás hay muchos cristianos que llevan su vida conforme a su pensamiento, a pesar que recibieron la salvación por medio de la palabra de Dios. Si recibimos la salvación por medio de la palabra, también deberíamos llevar nuestra vida cristiana también por la palabra de Dios. Primero, la palabra dice que Dios nos permite este sufrimiento porque nosotros buscamos a Dios en el sufrimiento. A pesar que recibimos la salvación, nosotros a veces podríamos pensar, ya nosotros podemos vivir sin ayuda de Dios. Y esto es el carácter del hombre. Y a través de la historia humana nosotros lo podemos aprender y entender. Primero buscamos Génesis capítulo 11, versículo 1 al 2. Aquí, el acontecimiento de la Torre de Babel nos muestra bien cómo es el corazón del hombre. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 2. Ya, leamos juntos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Después de haber el juicio con el diluvio, Dios dio una oportunidad a los hombres para que puedan vivir buscando a Dios, confiando en Dios.
Pero cuando ellos tenían paz y una libertad perfecta, había un problema. Primero, versículo 1, aquí dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No tenía ningún problema, ¿no? Ahora existen muchos idiomas, pero antes solamente había una lengua nada más. Entonces, era muy agradable para vivir unos a otros. ¿Cómo piensan, hermanos? Entonces, ellos habrán buscado a Dios viviendo, habrán sido humillados. Lamentablemente, cuando no había ningún problema en esta tierra, ellos no daban gracia a Dios, no vivía buscando a Dios, sino ellos se desviaron de Dios. Versículo 3 a 4. Versículo 3 a 4. Leamos juntos. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Verdad? Ellos eligieron un camino contra Dios. Muy raro, ¿no? Dios primero dio una libertad perfecta, pero los hombres se desviaron de Dios. Y esta libertad perfecta inició desde Adán. Dios dio primero suficientemente la oportunidad que pueda vivir conforme a su voluntad. Cuando Dios creó la tierra, también plantó el huerto de Edén, ¿es cierto? Y en el medio del huerto de Edén hizo dos árboles. Primero, árbol de ciencia de bien y de mal, y otro era el árbol de la vida. Dios, haciendo este árbol de ciencia de bien y de mal, como dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así dijo, ¿no? Así primero Dios dio una libertad a Adán. Entonces, Adán, ¿cómo diría a Dios? Claro, Dios, no lo comería. ¿Por qué lo come? ¿Verdad? Yo no comiéndolo, viviré humillándome, ¿no? Así diría, ¿verdad? Primero, así estaba de acuerdo, ¿no? Escuchó la palabra de Dios. Pero un día, Eva lo vio. Y ese día, ese fruto de árbol de ciencia de bien y de mal era muy bueno para comer. Y también era agradable a sus ojos. Y también era codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿no? Aquí muestra nuestro corazón. Cuando, a pesar que hay la palabra de Dios, pero siempre también hay tentación, ¿no? Y nuestro corazón siempre busca algo mejor. Entonces, Eva, mirándolo, ese día sintió que si lo comería sería como Dios. Entonces, primero ella comió y luego se lo dio a su esposo Adán. Dios entonces mirándolo, ¿cómo sentiría? ¿Verdad? Le dolió a su corazón, ¿no? Dios primero no quería dar el sufrimiento. En la época de Noé también. En la época de Noé también no había ningún problema, ¿no? Las personas vivían hasta 900 años, 1000 años, ¿no?
Dios le dio también conciencia para que puedan vivir buscando a Dios con su voluntad, ¿no? Pero un día en esta tierra se llenó el pecado. Ahora buscamos Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Leamos juntos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. A Dios le dolió su corazón. Por fin, ¿cómo era su corazón? Le dolió a él, ¿no? A él le dolió su corazón. Se arrepintió, dice, ¿no? Y luego también, ¿qué ocurrió? También como nosotros hemos visto, acontecimiento Torre de Babel, ¿no? Dios, ¿cómo dio la oportunidad a los hombres? No era tan suficiente, ¿no? Desde Adán hasta la época de Noé, y también después empezó nuevamente con Noé, dando otra oportunidad nueva, ¿no? Para que los hombres puedan buscar a Dios sin sufrimiento, ¿no? Sin disciplina de Dios. Pero, en cambio, nosotros también a través de estas palabras podemos entender cómo es nuestro corazón. Hermano, nuestro corazón siempre busca a Dios. Siempre quiere mirar a Dios. No es así, ¿verdad? A veces vienen las cosas mundanas, a veces viene una tentación y nosotros la tomamos, ¿no? Y a veces vivimos como los mundanos, ¿no? Pecando poquito a poquito. ¿Verdad? Nuestro corazón es así. Romanos 3, versículo 10 a 12. Así dice, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros somos muy débiles. Y nuestro corazón no es bueno ante Dios. Algunos hermanos creo que podrán pensar, ya, yo tengo fe, así viviré, solamente mirando a Dios, ¿no? ¿Verdad? Sería bueno tener este corazón, pero ¿eso es nuestro corazón? Nuestro corazón es muy perverso. Y la Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33, buscamos. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Leamos juntos. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios ahora también, a Él le duele su corazón, dar sufrimiento a sus hijos. Jesucristo no es como un jefe quien ve los sufrimientos de sus trabajadores. Jesucristo en el cielo así mira como jefe. Ay, están sufriendo bastante, qué pena. Así dice, nada más. No es así, ¿no? Hebreo capítulo 4, versículo 15. Buscamos. Hebreo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Leamos juntos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Jesucristo primero vino a esta tierra y sufrió por nosotros. Nosotros ya lo conocemos, ¿no? Así supongamos que si un miembro de nuestros familiares está en una casa y se incendia, entonces nosotros mirándolo, ¿cómo nosotros diríamos? ¡Ay, qué pena! ¿Así nosotros diríamos nada más? Si así dice nada más, entonces creo que el que sufre en esta casa incendiada no es su familiar, o que no tiene amor. Primero, si lo mira, entonces decidiría, ¿no?, sufrir entrando a esta casa incendiada para salvar, ¿no? Entonces, nuevamente leamos entonces esta palabra, Hebreo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo no quiere dar el sufrimiento a sus hijos, a los hombres, tal como hizo a Adán y en la época de Noé hasta la época de Torre de Babel. Por eso, Jesucristo primero nos mostró, primero que hizo, vino a esta tierra y sufrió él primero. Ahora, su sufrimiento nos hace humillar. Salmos capítulo 119, versículo 67 buscamos. Salmos capítulo 119, versículo 67. Versículo 67. Yo leo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Después de haber sufrimiento, creo que puede ser humillado. Y luego, mas ahora guardado tu palabra. Y Salmos capítulo 119, versículo 71, aquí leamos juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Primero, cuando viene sufrimiento, ¿verdad?, nos dolería a nosotros, pero después nosotros, a través de ese sufrimiento, también podemos imaginar nuestro Señor Jesucristo cómo sufrió en esta tierra primero. Y también, y luego, su sufrimiento nos hace humillarnos. Si nosotros ya entendimos, recibiendo la salvación, el sufrimiento de Jesucristo nuestro Señor, entonces, ¿cómo viviríamos? Pensamos volviendo a ese ejemplo de la casa incendiada. Un miembro de familiar ya entró a esta casa, ¿no?, y le salvó, pero salvándole murió en esa casa incendiada. Entonces, el que fue salvado de esta casa, de este sufrimiento, ¿cómo viviría en toda su vida? En toda su vida dando gracia viviría, ¿verdad? Ese es digno de ser salvado, ¿verdad? Nosotros también recibimos la salvación. Señor vino a esta tierra y murió en esta tierra para salvar a nosotros de la potestad de Satanás, ¿verdad? Y ahora ese sufrimiento que nosotros tenemos en este momento también nos hace
buscar a Dios, solamente confiar en Él. Santiago capítulo 5 versículo 11 sale un hombre, se llama Job. Si nosotros pensamos el sufrimiento, ¿qué nombre nos vendría a nuestra mente? Job, ¿verdad? Job. Santiago capítulo 5 versículo 11, entonces aquí dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Paciencia de Job, ¿verdad? Job es un representante que sufrió mucho en esta tierra, ¿verdad? Y luego tuvo mucha paciencia a través de este sufrimiento. Job era fiel, era un hombre fiel, pero aún tenía su propio pensamiento fuerte, ¿no? Pero un día él perdió todas sus riquezas y también perdió todos sus hijos. Pero después pasar y tener este sufrimiento, él había sido un hombre que solamente busque a Dios y confíe en Dios. Ahora buscamos Job capítulo 23, versículo 10. Job capítulo 23, versículo 10. Leamos juntos. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Verdad? Nosotros recibimos la salvación, pero aún nosotros seríamos como un oro que tiene impureza antes de pasar por el fuego. Pero, tal como Job pasó este sufrimiento y se cambió como oro puro, nosotros también, pasando el padecimiento y las aflicciones que nos viene, nosotros seremos como oro puro que solamente confía en Dios. Creo que ahora muchos hermanos también se arrepienten. Antes de haber este coronavirus, antes de sufrir por este coronavirus, si hubiera vivido más fuertemente por Dios, si antes de haber este sufrimiento, si hubiese predicado a mis familiares más, entonces quizá ellos ya recibirían la salvación y yo también podría vivir más fuertemente por Dios. En este momento no hay muchas cosas que podemos hacer por Dios, ¿no? Entonces, muchos hermanos creo que así se arrepentirían. Yo también personalmente. Pero a través de estas palabras que nosotros estamos escuchando, creo que Dios nos está permitiendo este tiempo también para que podamos confiar en Dios. Segundo, ¿por qué Dios nos permitirá este sufrimiento? Porque recibir el sufrimiento en esta tierra es una manera para glorificar a Dios. En Salmos capítulo 116, versículo 12. Creo que muchos hermanos están memorizando esta palabra. Aquí dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Después de recibir la salvación, hermano, ¿ustedes qué corazón tenían? ¿Verdad? Esa gracia, ese amor, nosotros los recibimos, ¿no? Una gracia tan grande que nunca podemos devolver. Ahora, este periodista de Salmos también ahora dice, después de ser salvo, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es cierto, nosotros ya lo conocemos, ya lo recibimos. Jesucristo abandonó su vida por mí. Es muy
difícil morir por Jesucristo, como Él hizo por mí. Pero nosotros podríamos vivir por Jesucristo. Un día, Jesucristo, antes de ser crucificado, Él dijo así. San Mateo capítulo 26, versículo 2. Buscamos. San Mateo capítulo 26, versículo 2. Aquí leamos un 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Al escuchar esta palabra, los discípulos no podían entender. Pero una persona, una mujer, María, después de escucharlo, compró un vaso de alabastro de perfume y luego lo derramó a Jesucristo. Buscamos versículo 7 ahora. San Mateo 26, versículo 7. Ya, leamos un 2. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ella le derramó, ¿no?, este perfume. Si ustedes fuesen Jesucristo, entonces, ¿cómo sentiría? Los discípulos que estaban cerca de Jesús sorprendieron bastante, ¿no? Se sorprendieron y así dijeron, versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Verdad? Posiblemente se sorprenderían bastante. ¿Por qué? Primero por su obra, ¿no? Es difícil entender, ¿no?, lo que María hizo a Jesucristo. Además, el precio de este perfume fue muy caro. En San Juan capítulo 12, versículo 5 está escrito su precio. Su precio era 300 denarios. 300 denarios, su valor, ¿no? Su valor era de 300 denarios y esto era bastante. Fue muy caro. Un trabajador, para ganar 300 denarios, tenía que trabajar durante un año. Y luego, así se podía ganar. Pero en una vez lo derramó. Entonces creo que sorprendieron todos. Y los discípulos también pensaban que lo echó, lo derramó en vano. Pero Jesús, ¿cómo reaccionó? Jesús la felicitó. San Mateo capítulo 26, versículo 10. Leamos entonces. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Jesús la felicitó. ¿Por qué María hizo esto? María escuchó que Jesús moriría. Al escuchar esto, ella quería hacer algo por la muerte de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué hizo? En su palabra lo escribió, lo que hizo ella, ¿verdad? Para conmemorar esto. Y ahora en esta última época, nosotros estamos conmemorando su obra, aprendiendo su palabra. Asimismo, hermanos, Señor nunca olvidaría lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo puede ser gloria de Dios. El sufrimiento que estamos haciendo también puede ser gloria de Dios.
Entonces, un poquito más concretamente, para glorificar a Dios, ¿cómo nosotros deberíamos vivir? Si nosotros veamos la vida de Jesucristo, también podemos entender cómo nosotros deberíamos de vivir en esta tierra. San Mateo capítulo 14, versículo 25 a 26 buscamos. San Mateo capítulo 14, versículo 25 al 26. Leamos entonces. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dijeron voces de miedo. Jesucristo caminó sobre el mar. Es muy asombroso, ¿no? Jesucristo también vino a esta tierra como nosotros, con este cuerpo muy débil. Pero nunca se mezcló con este mundo. El mundo, aquí Jesucristo caminó sobre el mar, ¿no? El mar normalmente significa el mundo. Jesucristo caminó sobre el mar. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo, a pesar que vino a este mundo pecaminoso, pero nunca se mezcló con este mundo. ¿Verdad? San Mateo capítulo 4, Jesús recibió tentación de Satanás, ¿verdad? Pero nunca cometió pecado. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, está escrito así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis capítulo 13 está escrito acerca de la apariencia, presencia de Anticristo. Pero Anticristo ya saldrá de un lugar. ¿De dónde sale? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Subió del mar, dice, ¿no? Aquí mar significa el mundo también. Ahora está muy cerca la venida del Señor, ¿verdad? Y esto se refiere que Anticristo ahora en este momento está viviendo en algún lugar. Está viviendo en este mundo, ¿no? Y cuando viene el Señor, subirá del mar. O sea, aparecerá en este mundo. Cuando Dios creó esta tierra, separó la tierra del mar. Primero, cuando Dios creó esta tierra estaba en la profundidad del mar. Y a través de esta palabra, nosotros podemos entender cuán agradable es para Dios distinguirnos del mundo. Buscamos Génesis capítulo 1, versículo 9 a 10. Génesis capítulo 1, versículo 9 a 10. Yo voy a leer. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Cuando Dios creó esta tierra estaba en la profundidad del mar. Tal como Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno en esta tierra, ¿no? Pero luego Dios separó esta tierra del mar, ¿no? El mar significa el mundo, ¿no?
Asimismo, Dios separó a nosotros. Y el trabajo de Dios es separar de algo. Dios, después de recibir la salvación, querrá que nosotros vivamos como los mundanos. Ya nos salvó, ya vamos a ir al cielo, entonces pecando poquito como los mundanos, disfrutando en esta tierra, Dios querrá que nosotros vayamos al cielo. No es así. Aquí, en la palabra, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mare. Y vio Dios que era bueno. Dios, mirando esta distinción, separación, así dijo. Vio Dios que era bueno. Ahora Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere a sus hijos que recibieron la salvación? También quiere que sean distinguidos de este mundo. Muy importante, ¿eh? Buscamos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesucristo primero vino a esta tierra y venció a este mundo. Y ahora, Jesucristo, después de sufrir primero, subió al cielo y ahora está mirando a sus hijos, los salvos, cómo están venciendo a este mundo. Y nuestro triunfo, victoria, es gloria de Dios. Así pensamos, hay los padres y tienen un hijo, pero este hijo es presidente de Perú. Entonces, los padres, ¿cuán serían gloriosos por sus hijos, no? Y cada vez que encuentran con otras personas, ¿cómo dirá? Ya, él es mi hijo, ¿no? Ya, mi hijo es presidente de Perú. Así diría, ¿verdad? Ahora, ya, esto es muy glorioso. Eso es gloria es gloria de padres, ¿no? Y ahora Dios, en el cielo también, está mirando a sus hijos, ¿no? Y en este mundo, sí existen los cristianos hijos de Dios que vencen al mundo. Entonces, Dios mirándolos, ¿cómo dirá? Mire, Él es mi hijo. Mire los ángeles, mis hijos, cómo están venciendo a este mundo, ¿no? Eso es gloria de Dios. Y tercero, ¿por qué Dios nos permitirá el sufrimiento en esta tierra? ¿Por qué? Es porque para darnos su recompensa. Buscamos 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Leamos juntos. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí, así está diciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por sus padecimientos, dice, ¿no? ¿Por qué Dios así dirá? Gozaos. ¿Cómo nosotros podríamos gozarnos en el sufrimiento? Y luego Dios así dice, ¿no? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Dios nos permite el sufrimiento para que nosotros podamos recibir la recompensa de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así: por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios. ¿Verdad? Nosotros recibimos la salvación gratuitamente. Dios, por su sangre, por su sacrificio, nos dio gratuitamente, ¿verdad? Entonces, ¿también Dios nos dará recompensa gratuitamente? Algunos cristianos así piensan. Dios me ama, yo soy hijo de Dios y sé que me dará sus recompensas, ¿no? Creo que así piensan equivocadamente. Primero, así puedo decir que Dios nunca puede darle su recompensa gratuitamente. ¿Por qué sería? Buscamos San Mateo capítulo 7, versículo 11. San Mateo capítulo 7, versículo 11. San Mateo capítulo 7, versículo 11. Leamos juntos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí está escrito primero el corazón de Dios. Primero, Dios quiere dar todas sus recompensas a nosotros, a los hijos que recibieron la salvación. Su salvación, el propósito de la salvación no es solo que nosotros vayamos al cielo nada más, sino hasta que pueda dar todos sus galardones a nosotros. Pero hay un problema. Dios no puede darlo gratuitamente. San Mateo, capítulo 16, ahora buscamos. San Mateo, capítulo 16, versículo 27. Leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta palabra es muy importante, ¿eh? Quizá nosotros podríamos pensar equivocadamente que Dios me dará, ¿no?, todo gratuitamente. No es así. Dios dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Recibimos la salvación gratuitamente, gratis, pero Dios da su recompensa conforme a nuestras obras. ¿Por qué sería? Porque Dios es justo. Dios, en la Biblia, no solo está escrito su carácter de amor nada más, sino también está escrito su perfecta justicia. Por su justicia nosotros debíamos ir al infierno. Nosotros, aprendiendo sus mandamientos, también entendimos, ¿no?, que nosotros debíamos ir al infierno. Asimismo, por su justicia, Dios nunca puede dar su recompensa gratuitamente. Si nosotros, cuando recibimos la salvación, ya entendimos la justicia de Dios, entonces ahora sería fácil también entender esta palabra. Buscamos Salmos capítulo 11, versículo 7. Salmos capítulo 11, versículo 7. Leamos juntos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro.
Jehová es justo. Mucha palabra está diciendo que Dios es justo. Y Isaías capítulo 30, versículo 18 también así dice. Yo leo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Nosotros, antes de recibir la salvación, creo que no conocíamos bien sobre esta justicia de Dios. Solamente pensábamos acerca del amor de Dios, ¿no? Dios me ama, ¿no? Asimismo, en este momento también, muchas personas que congregan en su reunión, ya están pensando este amor de Dios nada más, como si fuera que ya recibieron la salvación y ya son hijos de Dios. Solamente alaban su amor nada más. Pero al contrario, los cristianos que recibieron la salvación entendiendo la justicia de Dios, pero aún no entienden sobre justicia de Dios. Dios nunca puede pagar su galardón gratuitamente, porque conforme a estas palabras podemos entender que Dios es justo. Hebreo capítulo 6, versículo 10, buscamos. Hebreo capítulo 6, versículo 10. Esta palabra es muy importante. Hebreo capítulo 6, versículo 10, leamos juntos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice. Así pensamos. Nosotros aprendemos acerca de la vida de Pablo, apóstol Pablo, ¿verdad? Apóstol Pablo, ¿cómo vivía? Apóstol Pablo vivía dando toda su vida, ¿no? Dejando su propio pensamiento, sufriendo por Jesús. Así vivía, solamente por Señor. En cambio, también hay un cristiano que recibió la salvación, pero después de recibir la salvación, así pensaba. Ya Dios me salvó, ya soy hijo de Dios, ya Dios me dará paz, y así luego ya recibí la salvación, entonces luego solo yendo al cielo encontraré con Dios. Entonces, en su resto de su vida, está viviendo pecando, poquito, como los mundanos, disfrutando en esta tierra. Y luego, cuando el Señor viene, el Señor pagará, ¿no? Recompensa. Si les pagase mismas recompensas a apóstol Pablo y a este cristiano que vivía para sí, entonces, ¿cómo sería Dios? Si Dios paga misma recompensa a apóstol Pablo y a este hermano que vive para sí, entonces, la palabra como dice, Dios sería injusto. Hermano, ¿Dios puede ser injusto? ¿Dios puede ser pecador? Nosotros ya hemos visto que Dios quiere dar. El propósito de su salvación no era para que nosotros vayamos a ir al cielo, sino para que nosotros podamos ganar todas sus recompensas celestiales. Pero lamentablemente, Dios no puede darlo gratuitamente a nosotros. Por eso, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Qué quiere decir? Dios recuerda todo lo que estamos pensando y haciendo en esta tierra. Entonces, hermanos, que confiemos en estas palabras. Quizás ahora
en este momento, ¿no? Estamos leyendo la palabra y estamos predicando el evangelio a nuestros familiares y estamos orando muchos tiempos, pero quizá nadie nos está mirando y nadie sabe cómo estoy sufriendo, cómo estoy viviendo por Dios. Pero hermano, Dios también lo olvidará. Si Dios olvida esto, Dios es injusto, dice. Hermanos, no se preocupen, que sigan adelante, solamente mirando a Dios, solamente esperando, confiando en Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, buscamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Conforme a esta palabra, Dios quiere que nosotros ganemos su gloria y su recompensa. Pero aquí en esta palabra hay una palabra más importante que podemos meditar. Yo otra vez leo. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Hermano, oro, ¿no? Oro es muy precioso, ¿no? Ustedes también quieren ganar oro, ¿no? Ya. Pero la recompensa de Dios que Dios quiere dar a nosotros es mucho más preciosa que el oro, dice. Hermanos, si nosotros vivimos por Dios, si nosotros sufrimos, padecemos por Dios, entonces, ¿Dios qué nos dará? Nos dará una recompensa que es más preciosa que el oro, ¿no? Entonces, así nosotros podríamos pensar, ¿no? Lo que Dios quiere dar a nosotros es mucho más preciosa que las cosas terrenales, ¿no? Las riquezas mundanas. Entonces, ya, por ejemplo, si Dios les da 1 kilo de oro al leer un capítulo de la Biblia, entonces, ¿ustedes cómo leerán la palabra? Mañana, ¿ustedes cómo dirán a Dios? Dios, yo ayer leí toda una vez la Biblia, ¿no? Así lo diría, ¿no? Ya, entonces, ¿cuántos kilos de oro sería? ¿No? Y también, si Dios le da 10 kilos de oro al orar 1 minuto, entonces, hermano, ustedes, ¿cómo orarían? ¿No? Y mañana, ¿cómo dirán? El día siguiente, ¿cómo dirán a Dios? Dios, ayer todo el día yo oraba, entonces. Así dirían, ¿no? ¿Verdad? Dios, ¿qué nos dará? ¿No? Y cuando nosotros sufrimos, ¿no? Por Dios, Dios, ¿qué nos dará? Dios dijo, ¿no? Según nuestras obras. Y Él no es injusto que olvida nuestras obras. ¿Verdad? En esta tierra, muchos cristianos antiguos conocían este valor de la recompensa de Dios. Moisés era así, ¿no? Buscamos Hebreo capítulo 11, versículo 26. Hebreo capítulo 11, versículo 26. Hebreo capítulo 11, versículo 26. Leamos juntos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, ¿por qué padeció mirando el galardón celestial? Quizás ahora muchas personas podrían tratar a él como un necio. ¿Quién era él? Él era hijo de hija de Faraón. Él podría ser como Faraón, ¿verdad? Pero él abandonó las riquezas egipcias. Así no podría pensar. De repente él viviendo como Faraón, siendo como hijo de Faraón, ¿no podría mirar el galardón celestial? Teniendo, ¿no?, las riquezas, con las riquezas, ¿no? Y no podría mirar las cosas celestiales. Es difícil entender, ¿no? Pero él abandonó las riquezas terrenales. ¿Y cómo vivía él? Sufriendo en toda su vida, ¿no? Como un peregrino. Así vivía en esa tierra. Pero Moisés conocía dos cosas exactamente. Primero, como nosotros vimos en la palabra, ¿no? Dios es justo. Dios no olvidaría lo que yo abandonó estas riquezas egipcias. Porque Dios no es injusto. Moisés conocía correctamente esto. Y segundo, Moisés también conoce exactamente que el galardón celestial es más valiosa que las riquezas egipcias. Riquezas egipcias, ¿no? Es un reino, ¿no? Antes Egipto, ¿qué tenía? Muchos oros, ¿no? Hoy en día, ¿qué nosotros podemos mirar? Pirámide, ¿no? Esfinge, muchos oros, ¿no? ¿Podría abandonar esto? Pero Moisés lo hizo. ¿Por qué? Como le digo, el galardón celestial es mucho más valiosa que estas cosas. Por eso Moisés podía dejar esto y sufrió para ganarlos. Y también los hermanos de la iglesia primitivas también. ¿Cómo ellos vivieron? Ellos también conocían estas cosas. Dos, Dios es justo y la recompensa es muy precioso. Hechos, ahora buscamos Hechos capítulo 4, versículo 18 a 20. Hechos capítulo 4, versículo 18 a 20. Leamos juntos. Y amándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí, los hermanos de la iglesia primitiva, ¿no?, tenía este corazón, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Ya, ustedes me pueden matar, pero no podrán parar predicar el evangelio. Decidieron morir, ¿no? Decidieron sufrir. ¿Por qué? Dios es justo y Dios no olvidará nuestras obras. Y Hechos capítulo 5, versículo 40 a 41, también, leamos juntos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Les azotaron, ¿no? Pero ellos, ¿cómo se sintieron? Gozosos.
de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Nunca olvidaron que Dios es justo y nunca olvidaría sus obras. Creo que ahora hay muchos hermanos que están sufriendo económicamente por este coronavirus. Este sufrimiento ahora está llegando a todos, no solo nosotros, todo el mundo está sufriendo, ¿verdad? Pero para ellos este sufrimiento es como una tribulación nada más y terminará como una aflicción. Pero a los cristianos este sufrimiento puede ser cambiado como una oportunidad, que pueda hacer algo, que pueda vivir por Dios. San Lucas capítulo 21 buscamos. San Lucas capítulo 21, versículo 2 a 4. San Lucas capítulo 21, versículo 2 al 4. Leamos juntos. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La predicación no se hace gratuitamente. Jesucristo vino a esta tierra para salvar a los pecadores y predicó el Evangelio, ¿no? Cuando Él andaba para predicar el Evangelio, ¿qué hacía? También recibía la ofrenda. Y justo al recibir ofrenda, una viuda se adelantó y ofrendó 2 blancas. 2 blancas serían 2 monedas. Aquí serían, en Perú, aquí serían como 2 soles. ¿Verdad? A otras personas, estas 2 monedas serían nada, ¿no? Pero a Jesucristo, esta ofrenda era muy importante. ¿Por qué? Quizás ahora, esta viuda que ofrendó 2 monedas, no podrían comer más, porque ya no tienen dinero. Ya no tienen. Ya decidió sufrir en su vida. Pero ¿por qué los hizo? ¿Por qué así decidió sufrir? Jesucristo, ¿qué hizo en esta tierra? Predicó el Evangelio, ¿es cierto? Entonces, quizá ella así pensaba, ¿verdad? Si estas 2 blancas, 2 monedas, podrían ser usadas para predicar el Evangelio, ¿cuán bueno sería? ¿No? Quizás ella tenía este corazón y decidió sufrir. Y ese sufrimiento que ella tenía se cambió a la oportunidad que pueda recibir la recompensa de Dios. Dios, ¿cómo dirá? ¿Cómo sentirá mirando esto? Has hecho bien. Ahora yo te puedo dar toda mi recompensa, porque yo soy justo. Así no diría, hermano. ¿Verdad? Dios es justo. Y en su palabra así dice. Hermano, les hago una pregunta. En el cielo ahora, ¿quién sería primero? ¿Quién sería más rico si Dios es justo? Ella, que no está escrito su nombre, ¿no? En esta tierra, quizás miserablemente vivía, pero en el cielo, ¿cómo viviría ahora? Ella sería primero. Por último, buscamos una palabra más. Daniel, capítulo 12, versículo 3.
Daniel capítulo 12, versículo 3. Leamos juntos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, personalmente escucho a los hermanos que tienen dificultad, pero Dios así prometió. Si nosotros sufrimos para salvar más almas y por Dios, Dios nos pagará, porque Dios es justo. Y ellos serán como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora está muy cerca la venida del Señor. Y pronto se cumplirá esta palabra también. Yo voy a orar para que sean los hermanos que puedan cambiar este sufrimiento a la oportunidad, la cual puedan recibir muchas recompensas de Dios. Oremos juntos para terminar. Dios Padre, Santo, Misericordioso, te damos gracias por su palabra. Dios, hoy día nosotros hemos escuchado acerca de un tema de que el cristiano que cambia el sufrimiento a la oportunidad. Dios, ¿verdad? Dios quiere dar todas sus recompensas a nosotros. Pero Dios es justo, no puede pagar gratuitamente. Dios dijo y nos prometió que Dios pagará según nuestras obras. Dios, ahora hay mucho sufrimiento en nuestra vida, pero Dios, nosotros también hoy día hemos podido confiar en su palabra, que Dios también nos permitió este tiempo para recibir su recompensa. Dios, ayude los hermanos para que puedan recibir mucha consolación a través de esta palabra. Y también críe su fe hasta que pueda alcanzar recibir la recompensa de Dios. Gracias por estar junto aquí con nosotros en este momento, Dios. Y también ahora queremos pedir que nos dé última oportunidad, que podamos predicar su evangelio libremente. Ahora hay una dificultad de reunirnos cara a cara, pero Dios, permítanos reunirnos nuevamente como antes, para que pueda ser predicado su evangelio aquí en toda parte de Perú. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias. Jamás me dejará toda mi
ti.